Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya era hora de hablar del Indiana Jones, porque madre mía la de vídeos que llevo hablando del tema de la optimización. Y no es porque sea un juego mal optimizado, no es el peor juego optimizado de la historia. Me acuerdo al principio de que salió el juego, sobre todo cuando salieron las specs, en lo que hubo algunos youtubers especialistas en este tema que se pusieron las manos a la cabeza porque decían que necesitábamos una gráfica de 2.000 euros para jugar un juego a 4K 60 FPS con Ray Tracing. Es muy lamentable que algunos youtubers hablasen así, pero bueno, vamos a hablar seriamente y con conocimiento de este juego. Y es que estoy muy contento de poder hablar de este juego, porque es que después de la tortura que fue la salida de Stalker 2 y de Silent Hill 2, es un soplo de aire fresco tener un juego que funciona tan bien ya de salida, aún y tener algunos problemas. Indiana Jones está muy bien hecho, ha salido bastante bien, sin errores graves y sin sorpresas inesperadas. La optimización en general, sinceramente, está bien. Solo le puedo achacar algunas decisiones técnicas que lo más probable es que fuesen debido a la relación que tiene este juego con Nvidia, y es que solo arrancar te sale una gran pantalla de Nvidia, o sea que algo han tenido que ver con algunas decisiones. Y es que el juego no tiene, por ejemplo, no tiene FSR, no tiene FSR 3 Frame Gen en las opciones, y además la versión de Game Pass no tiene pantalla completa, y esto impide que a veces Adrenaline se haga la picha un lío y que no funcionen algunas cosas, como por ejemplo el AFMF2, aunque teóricamente este AFMF2 tendría que funcionar, pero no funciona. Aún así, si habéis visto los vídeos de mi canal, habréis visto que he encontrado una solución a este tema. Pero bueno, sigamos. Aquí tenéis la guía más completa y explicativa sobre cómo conseguir que puedas jugar a este juego de una forma que yo considero óptima para estas máquinas. Vamos para allá. Y vamos a explorar las resoluciones de forma nativa, sin ningún escalado, porque el escalado lo que hace es emborronar un poco los resultados. Indiana Jones y el Gran Círculo empieza, en mi opinión, de forma magistral, con una recreación del Indiana Jones y el Arca Perdida en una jungla que nos pide bastante de nuestra máquina, y podemos usarlo como benchmark, como la base de configuración. En general, si algo funciona bien aquí, lo más probable es que funcione bien en otros lugares de juego menos exigentes. Si os fijáis, la única resolución que aguanta el tipo es 720p. Es la única que está flotando alrededor de esos 30 FPS que debieran ser los mínimos para ciertos tipos de juegos. Como podéis ver, ni 900p ni 1080p de largo no llegan a esos 30 FPS. Pero una cosa, si os vais a los foros o en canales de YouTube o personas que os comentarán en canales de Telegram o donde sea, veréis que esas personas dicen que están jugando al juego a 1080p a 30 o 40 o 45 FPS sin problemas. Analicemos el porqué. Os voy a explicar qué es lo que ocurre con el pintado de píxeles. Cuando hablamos de 720p, 900p, 1080p, en verdad lo que estamos diciendo es el número de píxeles. Y esto es lo que realmente a las gráficas les cuesta hacer, los píxeles que hay. Aparte de los temas gráficos y tal, pero básicamente es cuántos píxeles tengo que pintar. Y es directamente proporcional al tiempo y al esfuerzo. 720p tiene que pintar 920.000 píxeles. 900p tiene que pintar 1,44 millones de píxeles y 1080p tiene que pintar 2,07 millones de píxeles. Como veis, 1080p es más del doble de píxeles por pintar, por lo tanto es normal que le cueste a la máquina pintar el doble de cosas. ¿Qué es lo que ocurre con Indiana Jones? Este juego por defecto tiene una opción de resolución dinámica que además, si no recuerdo mal, está activada por defecto, que nos baja la resolución hasta un 50% si no se llega a 60 FPS, que es como está configurado así esta configuración en el juego. Y como veis, no va a llegar nunca a 60 FPS. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí a 1080? ¿Y qué es lo que ocurre con esta técnica? Cuando el juego empieza a pintar y ve que no llega a los 60 FPS, lo que hace es bajar un poquito la resolución y comprobar si llega
a 60 FPS. Como no llega, lo vuelve a bajar un poquito y va bajando hasta que llega a ese punto en el que llegue a los 60 FPS. Como aquí en este caso a 1080p no va a llegar nunca a los 60 FPS, bueno, ni a los 60, ni en 1080, ni en 720, ni en nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues va a revertir siempre, va a llegar siempre a esa escala mínima que tiene, que es el 50%. Por lo tanto, cuando estamos jugando a 1080p con esta opción dinámica, en verdad no estamos jugando a 1080p. Estamos jugando al 50% de los píxeles de 1080p, es decir, que en vez de pintar los 2,07 millones de píxeles, está pintando aproximadamente 1 millón, un poquito más de 1 millón de píxeles. Como veis, si usamos esta opción dinámica de hasta un 50%, 1080p baja hasta casi los mismos píxeles que 720. Por eso, cuando alguien nos diga que el juego le funciona sin problema a 1080, sospechad de que está usando esta escala dinámica y lo más probable es que básicamente está jugando a un 720p un poquito a escondidas. Y me gustaría destacar que básicamente lo que hace el FSR y lo que hace el DLSS es muy parecido, es usar menos píxeles y luego escalarlos. Entonces, si tenemos esto en cuenta, en definitiva, estamos hablando de que 720p en nativo es lo mismo que poner 900p con una escala del 64% o 1080p con una escala del 44%. Aunque en este caso, en este juego, no se puede llegar al 44%, se queda en el 50%, siempre pintará unos poquitos de píxeles de más y siempre rendirá un poquito menos. Pero para mis recomendaciones de settings no vamos a usar este escalado dinámico para nuestras ROG Ally, Legion Go, Steam Deck, porque no tiene sentido, ya que difícilmente vamos a llegar a los 60 FPS. Sí que hay interiores donde se llega, pero es que la mayoría del juego, yo ya me lo he pasado, y sinceramente hay muchos sitios donde les va a costar incluso llegar a los 30. Es una lástima que este juego no lleve una escala dinámica de los 30 o 40 FPS. Solamente nos deja poner como objetivo, de momento, no sé si algún parche lo cambiará, de momento los 60 FPS. Pero esto para un PC normal iría bien, pero para estas máquinas portátiles que tenemos que cada FPS o cada sorbo de batería es esencial, nos iría muy bien tener estos objetivos de 30 y 40, que podríamos ponerlos y que la máquina bajase la resolución para llegar a esos 30-40. Y debido a lo que acabo de explicar y debido a lo que veis aquí, la única solución recomendable son los 720p. Y aún así, en muchos lugares no va a llegar a los 30 FPS. Por lo tanto, además tenemos que escalar un poquito hacia abajo. Alto. Evita la luz. Hemos hablado de la resolución, vamos a hablar ahora de la calidad y de los efectos a aplicar. Este punto es mucho más fácil de decidir. Para comparar las diferentes calidades, lo que he hecho ha sido igualar la resolución a 900p, porque así podremos saber cómo afectan los settings sin tener en cuenta la variable de la resolución. Y hay una diferencia enorme en cuanto a rendimiento. La caída de velocidad de fotogramas en cualquier cosa que no sea bajo es muy poco justificable versus el beneficio gráfico. Fijaros que en la imagen no cambia apenas, cambia algo, pero no cambia en la misma proporción que la caída en picado de los fotogramas. Sinceramente es bastante imperceptible esos cambios. Esto es debido a que la base de iluminación del juego es mediante una iluminación global basada en la técnica de ray tracing. Hagas lo que hagas, pongas como lo pongas debajo, siempre hay un tipo de iluminación por ray tracing. Y esto hace que la base ya sea muy buena. La calidad en bajo ya es muy buena por la técnica utilizada. Si comparamos imágenes más o menos estáticas de cómo afectan estos settings, fijaros que sí que hay alguna diferencia, pero es que es mínima. Básicamente resolución de sombras, algún rincón más oscuro, pero ¿justifican estas mejoras perder todos estos FPS por los rincones del sofá, malamente dicho, como si fuesen moneditas que se nos han escondido por ahí? Pues en mi opinión no. En este juego yo sinceramente creo que podéis estar tranquilos en dejar valores de sombras y iluminación en bajo. Se ve bien y no vais a perder detalles importantes.
Pues empecemos con la configuración propiamente dicha y empecemos con las cosas externas. Para este juego sí que es esencial poner 8 GB de VRAM y esto lo podéis hacer desde el Armoury Crate, lo he explicado muchas veces. En este juego sí que es esencial irnos a los 8 GB. No es lo normal, no es lo que recomiendo yo normalmente en mi canal, pero es así, 8 GB de VRAM. En cuanto al TDP, os voy a decir que lo dejéis en turbo. También podríais poner un manual más o menos a unos 25 vatios de TDP. Lo que pasa es que el turbo que viene incluido con la máquina tiene una mejor gestión de la ventilación y hace un poquito menos de ruido. Por lo tanto, dejarlo en turbo porque regularemos la batería y lo regularemos todo de otra forma, como os diré. Os voy a dar 3 opciones diferentes. Vamos a detallar la configuración de los valores que yo os recomiendo, que es una mezcla de bajo, mínimo e incluso hasta alto. En la configuración de pantalla dejaremos el modo en ventana sin bordes, la resolución como hemos dicho 720, 1280 x 720. El formato de imagen, esto es una tontería, dejarlo en pantalla completa, no os compliquéis. La sincronización vertical de momento lo dejaremos en no para la primera opción. Y luego, aquí hay algunas cosas que son un poquito a elección de cada persona. Yo personalmente, esto no afecta en nada al rendimiento, es más como vosotros queráis. La intensidad del desenfoque por movimiento lo dejo en medio. La aberración cromática la quito en este caso. Hay juegos que la quito y juegos que no la quito. En este lo he quitado. Como he hecho, es más un tema estético. La nitidez, como tenemos poca resolución, la nitidez la he subido, la he puesto a 75. Me gusta más que se vean los píxeles un poquito más definidos. El granulado, quitarlo. Si tuviésemos un juego en alta resolución, ponerle un granulado le daría un toque más cinematográfico. El problema es que como tenemos una baja resolución en este juego, el granulado no va a ayudar a que la imagen se vea mejor, la va a embornar un poco. Quitarlo por completo. La profundidad de campo y el suavizado de bordes de profundidad de campo los quitaría porque tampoco es que nos aporte demasiado y esto en este caso sí que puede afectar a ciertos, sobre todo a las cinemáticas, que creo que es donde más se utiliza. Si nos vamos a la calidad gráfica general, aquí ya es donde vienen las cosas que sí que afectan al rendimiento. Es importante que la medida del tamaño de texturas lo pongamos en medio, porque en bajo sí que se ve un poquito peor. La calidad de las sombras lo ponemos en medio, el distancia del detalle de texturas en alto, la calidad de iluminación global, esto consume muchísimo, esto tenemos que ponerlo en bajo sí o sí, la calidad de reflejos lo ponemos en bajo, la calidad del desenfoque por movimiento en medio, calidad de volumétricos en medio porque no afecta demasiado, entre bajo y medio la bajada de rendimiento o la subida de rendimiento es muy poca, realmente podemos permitírnoslo. La calidad del pelo en bajo no nos aporta absolutamente nada y la calidad del filtro anisotrópico podemos ponerlo en alto. En la Steam Deck recomendé bajar la calidad de la animación de la vegetación. Aquí en la Rockalley, en la Legion Go, debido a que tiene una CPU más potente, podemos dejarlo en alto. Y aquí es donde viene la diferencia o la cosa interesante en cuanto a la resolución, y es la escala de resolución. Vamos a quitar la escala dinámica y la vamos a poner en estática y la vamos a poner a un 70. Y esto podéis jugar vosotros un poquito con los valores arriba y abajo. Yo, mi recomendación, si lo que queréis es poner algo y dejarlo ahí para todo el rato, es que lo dejéis en estático y la escala de resolución al 70. Y creo que estos son todos los settings. Todo lo demás ya son detalles que no afectan, digamos, al rendimiento. Son temas de visión. No, por ejemplo, si eres como yo, si eres un cegato al color, quizá puedes tocar algo de contrastes o tal, pero no es el caso general que os quiero comentar aquí. Con esta configuración, así es como he jugado yo el juego en general. Sí que es verdad que mientras jugaba iba trasteando y no iba trasteando, pero claro, si lo que queréis es una configuración que os pueda servir en general para todo el juego, yo os recomendaría esta. Después de la selva, el rendimiento aumenta bastante porque estamos en los entornos más cerrados, pero es que después de eso volvemos a estar en entornos abiertos y vuelve a bajar bastante el rendimiento. Eso sí, os voy a dar 3 opciones en cuanto a cómo dejar el límite de fotogramas y os lo voy a enseñar aquí para que veáis la diferencia. Tenéis 3 opciones, os voy a dejar en 3 opciones. La primera es que lo dejéis sin límite, la segunda es que lo bloqueéis a 30 FPS y la tercera es que lo bloqueéis a 40. ¿Cuál es la diferencia? Como podéis ver, en la selva hay muy poca diferencia. ¿Por qué? Porque en la selva le está costando mucho llegar a esos 30
FPS aún y con los gráficos que yo os he recomendado. Como le cuesta llegar, no vamos a percibir ningún cambio. Sí que en esta escena concreta de la selva veréis que para el final parece que tiene un poquito más de margen y va a bajar el consumo unos 5 vatios. Vamos a poder ahorrar 5 vatios. Pero en estos casos poco vamos a notar porque realmente está absolutamente al límite. Sin embargo, en otros escenarios donde no le cueste tanto, como por ejemplo en el segundo escenario o en escenarios interiores, veréis sí que hay una gran diferencia. En la izquierda, cuando lo tenemos ilimitado, puede subir muchos más fotogramas, pero fijaros que el consumo se nos está disparando pues 45, 50 vatios, que es el máximo que nos puede dar la máquina. Pero este juego, al ser un juego que nos permite, no es un juego de acción rápido, es un juego más bien tranquilo. Podemos jugar a 30 FPS y al poner el bloqueo a 30 FPS, fijaros que el consumo se nos reduce un montón. Fijaros que en este caso la APU está alrededor de los 15 vatios y el consumo general se nos va sobre los 30 vatios. Y si queremos tener un poquito más de fluidez, podemos bloquear a 40 FPS, que tendremos una sensación un poquito más parecida a los 60 FPS y el consumo no se nos disparará tanto. Fijaros que comparado con el ilimitado, estamos consumiendo bastantes menos vatios, entre unos 10, un total de unos 10, unos 15 vatios menos, mientras que con los 30 FPS son unos 20 vatios menos. ¿Cuál es la recomendación así general para estos tres modos o tres bloqueos? Pues la primera es que si ponerlo sin límite para los que queréis ver hasta dónde llega, aunque esto os va a generar más calor y más gasto y la imagen también va a ser más inestable porque va a tener subidas y bajadas. Bloquead a 30 FPS, que es en este juego en concreto, no en todos los juegos, pero en este juego en concreto yo lo recomiendo. No vamos a llegar a 60 ni de broma, pues por lo tanto, con esto lo que vamos a hacer es ahorrar batería y ahorrar calor en las partes interiores. Y a 40 FPS dejadlo pues si no queréis calentar mucho la máquina, pero todavía queréis tener ese poco extra de fluidez que os van a dar esos 10 fotogramas más. Y esto hasta aquí es la configuración básica y esencial que yo os recomiendo. Sí que hay un par de cosas que podemos activar para intentar mejorar un poquito el rendimiento, que son el RSR y el AFMF2. Y aquí hay un poco de diferencia en cómo se hace entre versiones. Voy a explicar cómo se hace para Game Pass y cómo se hace para la versión de Steam. Para que esto funcione tenemos que utilizar el Adrenaline, pero tenemos que tener el juego en Adrenaline, es decir, dentro de, cuando nos vamos al apartado de juegos, tenemos que tener todos los juegos que queramos aquí. El problema está en que el juego de Game Pass no aparece aquí por defecto. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta donde tengamos nuestro juego. En este caso vamos a mirar el Indiana Jones, nos vamos a nuestro equipo. Lo normal es que lo tengáis dentro de la carpeta de Xbox Games. Y dentro de Xbox Games aquí están todos los juegos del Game Pass, los juegos que tengáis comprados de la Microsoft Store. En este caso tenemos el Indiana Jones in the Great Circle. Nos vamos a la carpeta de Content. Y dentro de Content aquí tendremos que scrollear y buscar el ejecutable que lanza el juego, que es The Great Circle. Le daremos al botón derecho y lo que haremos será crear un acceso directo. Nos ha creado este archivo, thegreatcircle.exe acceso directo. Esto es un archivo que apunta, no es nada más, fijaros que tiene un K, solamente es una información que de aquí apunta a este de aquí. Y este es el que vamos a utilizar allí dentro del juego. Le voy a cambiar el nombre para que quede claro que es este y no es otra versión, como por ejemplo la versión de Steam que también tengo instalada en mi máquina. Le voy a poner Indiana, por ejemplo, si funciona el teclado. Vale, le voy a poner así, Indiana Jones. Vale, pues tenemos este acceso directo llamado Indiana Jones y ahora nos vamos a ir al Armory Crate, no, perdón, no al Armory Crate, al Adrenaline. Y en el Adrenaline, en este apartado de juegos, nos vamos a estos tres botones donde pone agregar un juego. Y vamos a buscar ese acceso directo en la misma dirección que estábamos antes. Nos vamos a ir a la C2 puntos. En la C2 puntos buscamos la carpeta de Xbox Games. Dentro de Xbox Games, Indiana Jones and the Great Circle, Content. Y aquí vemos fijaros, están los ejecutables que tiene el juego y el acceso directo que nosotros hemos creado. Apretamos y entonces, si todo va bien, tiene que haber aparecido este sujeto de aquí.
Una vez tenemos hecho el link que os he enseñado y una vez lo hemos incorporado en el Adrenaline, lo único que hacemos es entrar dentro y activamos un par de cositas. Bueno, 3. Hay una que se activa automáticamente, pero básicamente el Radeon Super Resolution le daremos a activado. Y también le daremos, si queréis, esto es opcional, al AMD Fluid Motion Frames. En el momento que le demos al Fluid Motion Frames, también se activará el Radeon Anti-Lag, sin ningún problema. Y luego lo que haremos será iniciar el juego. Y aquí pueden pasar dos cosas. El RSR se tendría que activar, tendría que verse aquí una pantallita con el RSR activado. El problema seguramente será el Fluid Motion Frames, que en este caso ha funcionado. El Fluid Motion Frames a veces funciona y a veces no funciona. En el caso de que no funcione, tengo un vídeo que explico cómo hacerlo funcionar mediante un truquillo. Lo que estaba mostrando hace un momentito, veremos que los fotogramas son más altos que lo que teníamos antes. Si antes estamos viendo unos fotogramas que llegaba pues a unos 50 o así, fijaros que ahora se nos está disparando a, no sé si lo veis, se nos está disparando a unos 90 y pico fotogramas. Esto es por el AFMF. Y además también tenemos los beneficios de esa resolución que en cámara no se va a poder ver, pero que hemos pasado de esa resolución escalada de 720 a 1080 gracias al RSR. En el caso de Steam va a ser mucho más fácil, ya que el juego os va a aparecer directamente dentro de Adrenaline. Por lo tanto, no tendréis que hacer ningún acceso directo. En el mismo acceso que tengáis para el juego, tendréis que hacer exactamente lo mismo. Entráis dentro de ese acceso directo, activáis el RSR, activáis el AMD Fluid Motion Frames y os aseguráis que el anti-lag también se haya activado y nada, e iniciáis el juego. Y nada más, hasta aquí este largo vídeo de los settings de Indiana Jones, un gran juego sin duda. Yo lo pondría en mi top 2 o top 3 de 2024. Sin duda, sin ninguna duda, un gran contendiente para el GOTY de 2024. Es una lástima que no entrase en los GOTYs por temas de fechas, cosa que me parece totalmente injusto, porque ya veremos si este juego entra en los GOTYs del siguiente año, porque claro, siendo tan antiguo, yo tengo la esperanza de que como va a salir en PlayStation 5 la gente no se olvide de este juego, pero sinceramente me parece un auténtico juegazo. Yo no soy muy amante de los juegos de Uncharted, no me gustan. Sin embargo, si tuviese que decir algo de este juego, yo diría que esto es un Uncharted, pero en bueno. O sea que ya sabéis mi opinión. Ahora a ver qué me escribís en los comentarios. Pero nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que los settings os hayan sido de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo de este canal. Chao.